Normalmente yo suelo ser fiel a algún autor cuando tomo sus palabras y demás. Este, por lo tanto, eh, yo no diría depresiones, si lo tengo que decir con mis palabras, pero bueno, lo que está escrito es un autor. ¿M? No importa quién, yo lo sé, pero lo llaman depresiones, es decir, porque lo que pasa es que las connotaciones de la palabra depresión, como para nosotros, es muy fuerte. ¿M? Que son las que contienen tintas, digamos. Pero nosotros lo llamaríamos de otro modo. Es un proceso de impresión directa. O sea, el rotograbado es directo. ¿Y por qué? Y voy a repetir esto porque siempre está dentro de las preocupaciones que nosotros pretendemos transmitir con respecto al conocimiento de estas cosas. Sobre todo por la clasificación. Es directo, o se lo llama directo, eh, o impresión directa, porque la matriz, o sea, la forma impresora, tiene contacto con el sustrato, soporte. También repito eso por cuestiones que son prácticamente sinónimos. Bien, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Fíjense en el segundo párrafo, la superficie de impresión es un cilindro metálico pulimentado, recubierto por un conjunto de diminutas cavidades, esas son las depresiones, ¿no? O celdas, celdillas, que se los denomina alvéolos en realidad, que es prácticamente hasta 20.000 por centímetro cuadrado. Fíjense que esos puntitos, esas cavidades que se graban en el cilindro rotograbado, hacen hasta 20.000 por centímetro cuadrado, para conformar las imágenes que después se van a imprimir. Esas áreas de imagen están grabadas en bajo relieve. Esto es digamos, este último párrafo, vamos a tenerlo en cuenta más anecdóticamente, pero es nada más que para tener un conocimiento un poquito más en los bordes de la tecnología, porque en realidad no tiene que ver con eso. Esto que dice producir cilindros rotograbados es muy costoso, por lo cual el hueco grabado, o sea, este sistema, se utiliza para tirajes largos o lo que llamaríamos grandes tiradas. Cuando decimos grandes tiradas, millones, millones y millones, porque tiene características de perdurabilidad, entonces, digamos, sirve, no se degrada la matriz prácticamente jamás en el tiempo. Por un lado, eso lo hace muy costoso, porque tiene un costo inicial muy alto en relación a los demás sistemas, pero se amortiza con millones de ejemplares. Para lo cual, después cuando veamos qué se imprime en rotograbado, en realidad nos vamos a dar cuenta de por qué pusimos eso, digamos. Las máquinas que se utilizan prácticamente hoy día son cilindro contra cilindro, así las rotativas. Las previas de hace muchas décadas ya prácticamente, o salvo que haya alguna imprenta con cierto grado de artesanía, digamos, para el caso, eran plano contra plano, con las mismas características del grabado en hueco que se hacía en, en los trabajos de arte visuales. Pero las máquinas son rotativas, o sea, la presión se ejerce cilindro contra cilindro. Eh, bueno, esta es la explicación que ya de algún modo vi y ya lo había dado también en una clase anterior, impresión directa. No hay paso intermedio entre la tinta y el material, o sea, lo que está diciendo acá es lo mismo. Hay un contacto directo entre la matriz impresora, que es la que contiene la tinta, lógicamente, y el material del cual se imprime. Fíjense en el punto 2, dice, no hay incremento de punto porque el núcleo del que está hecho el cilindro es metálico y no sufre deformación con la presión. Yo cuando di la clase de flexografía y mostré y explicamos las características de la matriz flexográfica, que es un polímero
que prácticamente era blando, semi-blando o semi-rígido y rígido, y comenté que de algún modo al ejercer la presión sobre el cilindro contra el soporte, sufre cierta deformación que lógicamente se corrige en la realidad, ¿no es cierto? Pero, digamos, al ser a ver, para compararlo, como si fuese un sello de goma que uno lo presiona, lo aprieta mucho, hay como un aumento o un crecimiento de la forma que está transfiriendo. Bueno, esto es lo que quiere decir en este segundo punto, al ser el cilindro metálico no sufre deformación. Por eso dice es el sistema más estable durante la impresión, porque prácticamente es un cilindro de acero que está recubierto con una capa de cobre, que es un metal pero más blando que el acero, y ese metal cobre es el que se graba, digamos, el que está en la superficie. Bueno, esto de su repetitividad muy alta, etcétera, etcétera. Están mostrando de algún modo qué quiere decir las cosas positivas que tiene el rotograbado con respecto a otros sistemas. A ver, este es un esquema elementalísimo. Cuando mostremos una imagen posterior de lo que es unas máquinas reales, digamos, de rotograbado, prácticamente entender este esquema es casi como que no tiene nada que ver. Pero en realidad este es el momento de la impresión cuando uno hace un esquema, lógicamente el nivel de abstracción es muy alto. Funciona, o en todo caso, ese acto de impresión funciona de esta manera. Una cubeta de tinta, un cilindro que está grabado en hueco, se supone que la tinta está alojada en lo que acá muestra como los huequitos, las depresiones, digamos, en la superficie del cilindro, y lo que se llama esta racla, digamos, o cuchilla Dr. Blake, que se encarga de extraer la tinta excedente. Cuando el cilindro pasa por la cubeta, la tinta se aloja en los alveolos, o sea, en los huecos que tiene ese cilindro, y esta racla se encarga de extraer o de quitar la tinta o excedente que queda en la superficie, básicamente para que solo imprima lo que está en las cavidades. Bueno, sustrato y cilindro contra presión para mantener la estabilidad del sustrato. Esta es la realidad de cilindro contra cilindro, digamos. A eso me refería, como tienen los otros esquemas de otros sistemas de impresión. Mostramos acá un poquito más, ya en 3 dimensiones, porque suele ser más figurativo, digamos, el caso. Muestra los momentos, las flechitas de giro, digamos, hacen que uno pueda entender mejor por dónde pasa primero y cómo sigue después en el acto de transferencia de tinta. Y acá mostramos un poco la forma impresora y en este caso un momento en el cual toma tinta. Fíjense, más o menos, acá podemos ver una máquina media. Digo media porque hay máquinas más grandes que esta, pero más o menos, fíjense la medida de la forma humana, digamos, que tenemos acá, de este tipo, comparándola más o menos con el largo del cilindro. Todos estos son cilindros grabados con alguna forma, de algún modo, acá se está haciendo está mostrando, digamos, un momento de impresión, podemos ver más o menos el motivo, que esto puede ser algún papel, un vinilo o algo parecido. Bien, acá está mostrando qué es lo que pasa en el contacto entre la forma impresora y el sustrato. Acá estamos mostrando un poquito más ya todo un esquema desde el principio, digamos,
el ingreso de la bobina, del sustrato, el cuerpo impresor, que como todo, y esto lo repito porque es realmente muy importante, que salvo en los sistemas digitales, la impresión compuesta, donde salen todos los colores en el mismo momento, en los sistemas industriales, como en este caso, en cualquiera, cada cuerpo impresor imprime una sola tinta a la vez, digamos. O sea que este es un solo cuerpo impresor imprimiendo una tinta, en este caso parecía un cian, y acá hay otro cuerpo impresor, acá hay negro y hay cian. Fíjense, acá aparece un horno de secado, pues por el componente de las tintas y demás, porque son tintas con solventes, son máquinas muy complejas, y por eso tienen un horno de secado rápido a la salida del cuerpo impresor. Profe, la impresión siempre es de medios tonos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, Bueno, normalmente todas estas impresiones son claro, sí, sí, de medio al tono. tener tramas son de semitonos. La única impresión que no es de semitono en la medida que no tenga una matriz que lo permita, es la tipográfica. La Claro, tipográfica con caracteres de plomo o la linotipo, para el caso es lo mismo. Las tramas o la simulación de los semitonos o mediotonos se hace con tramas, digamos. Se hace con liñitas o con alguna forma que se pueda, con la cual se pueda fundir. En este caso, todos los demás sistemas, incluido la serigrafía, se imprime la serigrafía con matriz que no sea stencil, ¿no? Imprimen las tramas de los medios tonos. O sea, que lo que se graba son puntos de trama. En este caso se graban en hueco. En el caso de la flexografía, se graba en relieve. O sea, donde se va a alojar la tinta en los puntos de la trama para poder transferir o imprimir, o sea, la forma impresora, en la flexografía están en alto relieve. En el hueco grabado o en el rotograbado están bajo relieve. Esa es la diferencia física que tiene la característica por ejemplo, estos dos sistemas, digamos, para el caso. Después volvemos así, no digrego tanto para otro lado. Miren, más o menos, esta es una máquina relativamente chica. Yo tuve la oportunidad hace pila de años, cuando digo pila de años, el doble de lo que pueden tener ustedes. Estuve en la fábrica de Nobleza Picardo, donde pude ver, tienen 7, aparte de la máquina que fabrican cigarrillos, 4 o 5 sistemas, 4 o 5 imprentas, digamos, con diferentes sistemas de impresión. Y las máquinas de rotograbado son gigantescas. Lógicamente para imprimir los atados de cigarrillo y todo eso, porque eh, cada una de las partes de un atado de cigarrillo, incluyendo el cigarrillo propiamente dicho, están impresas con varios sistemas. El filtro del cigarrillo o el papel del cigarrillo no está impreso en rotograbado. En fin, cuando yo expliqué un poquito, yo no me acuerdo si lo hice este año o el anterior, pero cuando expliqué los soportes celulósicos, siempre ponía el ejemplo, el que tuviese un atado de cigarrillo en la mano, y le preguntaba cuántos tipos de papeles tiene un atado de cigarrillo. Y me habían contado que tenía 6 o 7. Bueno, cada uno de ellos, o en todo caso, 4 o 5 de ellos, tenían diferentes técnicas de impresión. O sea, eran impresas con diferentes sistemas. Bueno, continúo por acá. Acá tenemos una maquinita interesante.
si tenemos que tomar la altura de una persona, más o menos la cabeza del tipo andaría más o menos por acá. Así que son máquinas realmente muy grandes. Fíjense cuántos cuerpos impresores tienen. Cada uno de estos es un cuerpo impresor. Bueno, sigo mostrando cada vez casi como de mayor tamaño. ¿Y qué es lo que normalmente se imprime con el rotograbado? Esto que aparece por acá y algunas otras cosas. Yo acá no puse los papeles de caramelo, o creo que, no sé si en otra placa, bueno, pero esto se imprime. Muchos de los packaging también, por el grado, por la característica que tiene el rotograbado, que hoy día ya prácticamente casi todos los otros sistemas lo tienen, pero tenía la capacidad de imprimir con la mayor resolución, por la cantidad de puntos que se podía grabar para lograr esos semitonos como vos mencionaba, Fabricio. Fíjense también qué es lo que pasa acá. Yo lo mencioné el otro día, una de las revistas mundiales que se imprime, porque son, creo que en Estados Unidos, creo que son 7, 8 millones de ejemplares, se imprimen rotograbados de la revista Seventeen. Normalmente las otras de menor tirada suelen imprimirse en offset, por cuestiones de costo y demás. Y en este caso, esta revista, y en otras partes del mundo donde también se hacen una millonada de ejemplares, varios, se utiliza este sistema, que puede amortizar, digamos, los costos iniciales que tiene en, en el grabado de sus matrices. A ver, diferencias iniciales entre un sistema en relieve, como es, dejemos la tipografía de lado porque es el más primitivo, tomamos la flexografía, que es el avance, digamos, de la actualización del sistema tipográfico, y si la comparamos con el rotograbado, yo siempre le pido considero que para un aprendizaje más, cuando uno no tiene las cosas para mostrarlas, para verlas funcionar y demás, es que establezcan y se den cuenta realmente cuáles son las relaciones, en qué difiere el sistema, porque todos imprimen y lo que vemos como producto impreso son todos lindos, son todos buenos, está todo bárbaro. Ahora, el atado de cigarrillos se imprimió con rotograbado. ¿Sí? Tiran millones y millones por día. Los caramelos, los envoltorios de caramelo, etcétera, etcétera. Las bolsas de polietileno se imprimen en flexografía. Se puede imprimir, esta es una buena pregunta que la hago yo, pero para que ustedes también se inquieten. ¿Se puede imprimir el polietileno en rotograbado? Sí, se puede. Cualquier sistema de impresión puede imprimir cualquier sustrato. No siempre, o sea, siempre hay uno que es más apto que otro, por alguna razón. ¿Por qué? Y porque cuando se inventó el sistema flexográfico fue para trabajarlo con una matriz blanda que no lastimara el material sobre el cual iba a ejercer presión, digamos. Entonces, es más apto eso, más otras cosas, ¿no es cierto? Otras cualidades. Después, todo lo demás que tiene que ver, yo me haría una pregunta, y ¿para qué tanto sistema de impresión si con uno solo alcanza para imprimir todo? Hay muchas cuestiones. Aptitud, velocidad, costos, o sea, las implicancias económicas y demás, digamos, son las que hacen que la industria se mueva. Y también convengamos, es como todo. Si toda la vida tuviéramos con la misma zapatilla, sería realmente aburrido. Aparte que se rompe, ¿no? Pero qué lindo que haya unas cuantas marcas. No sé qué opinan ustedes. Vivimos en Occidente, qué sé yo. Bueno, yo no vivo en China o en la China de Mao, donde
todo el mundo andaba con el mismo uniforme, bueno, ese tipo de cosas. Nosotros pensamos, nuestra cabeza funciona en el lado del mundo donde funciona así, digamos. Bueno, ¿cómo me gusta hablar? Y el caso del rotograbado, a ver, yo creo que lo mencioné el otro día, pero en los años 90 había más o menos ocho máquinas de rotograbado de estas gigantescas, por supuesto, ¿no? Que las tenían las tabacaleras, las de Arcor, no sé cómo se llama, Arcor, Terrausi, estaba por decir golosineras, pero no sé cómo, las que hacen ese tipo de cosas. Y después había algunas imprentas que tenían. Hoy deben quedar 3 o 4 en toda la Argentina. Y algún pajarito, otra vez, me pasó ayer esto, que ladran mis perritos. Por favor, ayúdenme, no hagas más eso. Pasa, ¿qué va a hacer? Son muy sensibles mis pichichos. Me dijeron, me contó un pajarito como Maduro, que en Entre Ríos hay una máquina de fotograbado, tengo entendido que es pequeña, pero para hacer trabajo, cuando digo pequeña, que a lo mejor tiene cilindros que son de 60, 70 centímetros. El cilindro de rotograbado de las máquinas que yo he visto en las tabacaleras tienen 4,5 metros. Es un cilindro de más o menos, cada cilindro impresor de cada color tiene más o menos unos 40 centímetros de diámetro y son de acero. Por supuesto que no los lleva ni los coloca a la mano del hombre. Yo en la página tengo unos cuantos videos, por ahí algunos pueden mostrar, está todo mecanizado, porque imagínense que pesa 25 toneladas. Conclusión, esto tiene que ver con ese último parrafito cuando decía que se amortiza y sirve para grandes tiradas y demás. Cuando son tiradas más pequeñas, lógicamente, lo que se usa cada vez, y cuando son más pequeñas, la impresión digital, que es la que nos vino a salvar la vida a muchos, que cuando teníamos que hacer una tirada relativa, yo he editado varios libros y hacíamos de 300, 200, y no, qué sé yo, para que salga más barato no necesitamos hacer 5.000, que es lo que amortiza. Entonces, con impresión digital. Pero si no, normalmente la industria suele utilizar este tipo de máquinas. Si me permiten un segundo, yo voy a buscar el archivo de offset. Profe, le pregunto, Sí. por ejemplo, Arcor o alguna empresa así grande que tenga muchos productos con muchos empaques diferentes y muchas impresiones, ¿tiene como todos los productos en los mismos cilindros o los tienen que ir cambiando? A ver, espérate porque yo soy un señor mayor, por no decir viejo, que extraño no hacer, antes podía hacer 3 cosas a la vez, ahora apenas puedo hacer solo una. Discúlpame, ya enseguida te... No hay problema. Quería volver a la cámara acá. Bien, repetime la pregunta, por favor. Que, por ejemplo, las empresas que pueden hacer rotograbado, Sí. que tienen, por ejemplo, muchos productos, Uh-huh. ¿los cilindros los van cambiando o tienen dentro de los cilindros armados en la máquina, tienen todos los productos ahí? Es decir, en los cilindros ya tienen varios productos al mismo tiempo o los tienen que ir cambiando a diario. No, normalmente la industria en general, normalmente hace las tiradas. Es como cuando en una imprenta va a imprimir un folleto, una revista, lo que fuere, bueno, ¿cuánto querés? No sé cuánto. Bueno, la industria determina, ponele, en términos generales, para utilizar cuando hay que utilizar las mismas máquinas, porque tampoco hay una máquina para cada producto,
hacen la tirada, una tirada relativa de lo que sea, los millones que necesitan para un determinado periodo y después pasan a otro. ¿Qué es lo que queda en esto para entenderlo? Porque eso está en la parte de adentro de la industria. No es que haya secretos, pero uno no sabe cómo se manejan realmente adentro. Lo que sí puedo decir, por una cuestión de sentido común, que mientras no cambie la forma, es decir, que los caramelos no cambien su diseño, digamos, ¿eh? Porque uno relaciona forma, el diseño que tiene. Mientras los Milka no cambien no digo de color, pero que no cambien la forma, no hay necesidad de grabar otra matriz. O sea, es la misma matriz que a lo mejor hace de determinado producto, hace 10, 15, 20 años que está, es exactamente la misma porque es de rotograbado. De otro modo y en otro sistema se hubiera degradado, de algún modo se deforman o pierden van perdiendo la calidad, ¿sí? Como por ahí le pasa a las chapas de offset. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo cambie la forma? Cambie el logo, o el cambio que sea. Hay otra cosa. Los primeros cilindros de rotogrado, que estamos hablando de hace mucho tiempo, realmente eran de acero y en la superficie. Desde que empezaron a salir, pues ya hace bastante tiempo, hace décadas, desde que empezaron a salir con el cilindro de acero y el baño de cobre como metal más blando, es una capa prácticamente como una capa de pintura, digamos, nada más que de cobre. Los cilindros, cuando ya no se van a utilizar realmente más, o esa forma que se imprime, ya no se va a utilizar más, directamente se la pule y se le vuelve a hacer otro baño de cobre para poder reutilizar el cilindro, en términos generales, el cilindro impresor con otra forma. Pero bueno, esas son cosas que no sabemos hasta dónde, porque si la empresa quiere guardar por alguna cuestión y compra otro cilindro para grabarle la nueva forma, digamos, de esos alfajores. El grabado se hace sobre una capa de cobre, no es sobre el cilindro, sobre el acero, digamos. Eso hay que entenderlo. Igual sigue siendo por un cilindro de 4 metros, 3 metros, y uno para cada tinta. O sea, imaginen que yo les mostré ahí unas impresoras que tenían como 10 cuerpos impresores, y cada una ya tiene un cilindro con una forma para la tinta que corresponda. Otra cosa, cuando yo mencionaba lo de los atados de cigarrillo, y esa cantidad de tipos de papeles que tiene e impreso, imagínense que las cajas mayoristas, esos grandes bultos que tienen como 80 centímetros y qué sé yo, donde los traen en los camiones, digamos, esas que son de cartón corrugado, eso está impreso en flexografía, con cartón corrugado relativamente blando, porque es una capa, son capas de papel con aire adentro. ¿Recuerdan soporte celulósico? Bueno, relacionan. Eso está impreso, si lo aplastamos con un cilindro de rotograbado, lo aplastamos y no es más corrugado. Conclusión, flexografía para imprimir la caja mayorista. Offset para imprimir el paquete envoltorio de los 10 cigarrillos o 15, no sé cuánto vienen los atados. Porque no son tantos millones como los 10 o 15 que viene adentro, que son del atado. Eso sí son más millones. Eso es rotograbado. Pero resulta que después, adentro del cigarrillo, el papel, qué sé yo, suponiendo que diga Marlboro, ese que fumamos y que aspiramos el humo, también tiene un cachito de tinta. Ay, qué rico, qué bueno que está fumando, y no estamos fumando un cacho de tinta. Pues está impreso, dice Marlboro con algo
¿Se entiende? Es tinta, no es Jesús que le puso ahí el nombre como marca de agua. Es tinta, y nosotros ponemos tinta. Bien, el filtro. Dentro del cigarrillo igual es lo que menos te afecta la tinta. Sí, porque es muy poquito. Si lo estuvieran entintando completo. El filtro también está impreso. Cuando también tiene esa textura como que parece de corcho. Está impreso, eso no vienen los papeles así como. Bien. Y después, lo que envuelve la etiqueta que cierra, digamos, que es la que marca el lote, que tiene las legales o alguna otra cuestión, el lote, de cuándo se fabricó, que yo, esas cosas que uno nunca mira. Eso cambia, porque el lote de hoy no tiene el mismo nombre el de ayer ni el de mañana, de toda esta tirada. Entonces se imprime con otra cosa. O sea, 4 o 5 sistemas de impresión para eso que se llama el cigarrillo, digamos, para el caso. Y ni quieran imaginar lo que tiene un cigarrillo adentro. Yo lo he podido ver, pero bueno. Después otro día se los cuento. Vamos a ver offset. Bien. ¿Cómo se hace esto? Así. Bien, el offset. Hay dos sistemas que se los ha llamado en la jerga de la gráfica, se los ha llamado sistemas planográficos, que es el offset y la serigrafía. Después, dos sistemas que nacieron para imprimir en plano, digamos. Cosa que ya tampoco lo es, porque se puede imprimir otro tipo de productos que no sean planos. Pero bueno, vamos a tenerlo que imprime en plano por las características de la matriz. Imprime en superficie, o sea, en plano, en superficie. No hay diferencias de nivel entre las zonas impresoras y no impresoras. O sea, no es ni alto relieve, como tipografía y lithografía, ni es bajo relieve, como el rotograbado, huecograbado. ¿Dónde se aloja la tinta? Y de donde se graba, digamos, la matriz, en la misma superficie. Hasta el dibujo es más corpóreo que lo que realmente es en la realidad. ¿Por qué se llama offset? Porque imprime en superficie. Esto Porque no es ¿eh? directo. Porque no es directo. Porque no es directo. Y entonces, en inglés offset quiere decir indirecto o no directo. No te quiero poner en compromiso, Fabi. No te preocupes. Directo. Hagamos un intercambio. Se llama offset. Ustedes que les gusta mirar televisión, en las películas, el set de filmación. Y offset, fuera de lugar. Que si nosotros llamáramos a este sistema, che, voy a imprimir en fuera de lugar. Uy, ¿cómo va a salir? Y va a salir mal, porque si imprimir fuera de lugar sale realmente mal. Es porque, sí, es porque es indirecto, pero no es una traducción, digamos, no es literal la traducción. Y vamos a verlo, porque esa es la característica. Es un sistema en superficie, es indirecto, porque la matriz no tiene contacto con el sustrato, por eso es offset, porque es indirecto. No es ni porque imprima en superficie, ni porque no, es porque es indirecto, es offset. Si no sería onset. Onset. Bien. Se imprime con impregnación, digamos, ¿no? Normalmente no es un sistema que se use para imprimir algo en seco. Yo tengo un amigo que tiene una imprenta que ha usado la misma máquina porque no tenía una tipográfica y ha hecho puño seco utilizando la máquina de offset.
pero bueno, esas cosas que se hacen. Yo les cuento, yo me crié en una imprenta. De chiquito yo jugaba con las cosas, con las tipografías, y qué sé yo, cuando era chiquito, nene. Desde ahí pues tengo 1000 anécdotas para contar y las cosas que se pueden hacer porque es una maravilla. Bueno, cilindro contra cilindro, las características mecánicas son las máquinas rotativas, porque es lo que se usa ahora ya desde hace mucho tiempo. Bueno, miren la historia, después estas anécdotas son una maravilla. ¿Quién inventó el offset? Albazo Nefende. Es un dramaturgo y músico. Miren qué interesante, qué gente que había en siglos anteriores. ¿Eh? Un músico dramaturgo. Buscaba el método más barato para impresión comercial y se inventó uno. Y el que realiza un dibujo sobre una piedra litográfica, por eso que se lo llama litografía offset, etcétera, etcétera, porque su antecedente es la litografía. Porque la litografía es un grabado, que en realidad es un dibujo, no es típicamente un grabado de lo que conocemos, con punzón o con algún ácido para los materiales metálicos, sino que todo en superficie. Entonces trabaja del mismo modo con ese concepto de inmiscibilidad que es el rechazo de las sustancias oleofílicas a las sustancias hidrofílicas. Una vez dije, es como el agua y el aceite, que se rechazan. Y una vez, después dejé de decirlo, ahora se los cuenta, pero no lo digo como concepto para la clase. Porque una vez preguntamos qué es la inmiscibilidad, y es como el agua y el aceite, puso una de esas, se llevó una rosca más grande que mi cabeza. Pero bueno, eso es inmiscibilidad, que tiene que ver con el offset, porque imprime sobre la superficie. Cuando uno va a poner un sello de goma, lo mismo que la tipografía, el sistema tipográfico y la flexografía que están en alto relieve, cuando mojan la almohadilla o en la máquina, toman la tinta, queda en la superficie, o sea, donde está grabada la forma que se va a transferir. Cuando lo imprimen rotograbado, las celdillas y el excedente, en los huequitos, digamos, y el excedente se saca con la cuchilla Dr. Blake, que es una regla. Y en el offset, que es una chapa, ojalá aluminizada y que tiene una emulsión fotosensible, o sea, sensible a la luz, de donde se graba, ¿cómo hace la forma para distinguirse de la no forma? Y con las tintas a base de grasas oleofílicas, digamos, a base de grasa, y entonces lógicamente tiene que trabajar con humectación para producir ese rechazo, porque si no imprimiría toda la superficie y no solo la forma. Así trabaja este sistema. Todo esto que estaba contando está casi puesto como placas. Hoy ya no podemos decir que es un sistema realmente planográfico, lo sigue siendo, pero en realidad hay invención de máquinas ya que pueden imprimir formas con geometrías, digamos, más complejas que una superficie. No solo 2 dimensiones, sino ya en 3 dimensiones de otro modo. Lo que sí sigue siendo superficial, el esquema, digamos, de impresión sigue siendo una impresión en superficie. Bien, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a ver el esquema. Yo acá puse las características por ahí de matrices, por ahí en algún caso se utiliza matrices de plástico, pero en realidad las metálicas son las más usadas.
Bueno, se puede imprimir sustrato de diferente naturaleza física, ¿eh? Se puede imprimir lo que sea con offset, de metales, de plásticos, vinilo, no solo papel, digamos. No es muy apto, aunque hay algunos que lo hacen, no es muy apto para imprimir sobre textiles. Pero sobre todo porque hay textiles de diferentes características. O sea, necesitamos, así como la matriz es superficial, el sustrato también tiene que tener esa característica superficial. Cuanto más granulosidad tenga o textura, inclusive textura táctil, como para ese tipo de impresiones en papeles muy particulares, por ahí hay que adaptar la máquina un poquito más para que ejerza una presión mucho mayor, para que lleve realmente, que traspase esa superficie inmediata, digamos. Bien, acá hay un esquema de un cuerpo impresor de la máquina offset. Es muy importante que ustedes miren siempre, para entender cómo funciona esto, las flechitas que indican la dirección, digamos, de giro y, lógicamente, cómo trabaja la máquina. ¿Por qué? Porque para explicarlo es como más difícil que lo demás. El rotograbado imprime con los huecos porque se le extrajo el excedente que quedaba en la superficie del cilindro. La flexografía y tipografía imprimían la superficie porque en los huecos no hay tinta, no se entintan los huecos. Pero y acá que se entinta todo, en un momento, al entintar todo, la máquina distingue entre la forma impresora y la forma no impresora. O sea, lo que se va a transferir con tinta y lo que no debe transferir tinta. Y fíjense los componentes. Vamos al 1, el cilindro portaplancha, este es el que tiene la chapa con el grabado. Los rodillos humectadores, que son unos cuantos, acá este es un esquema que tiene 4, pero en realidad si uno ve una máquina tiene unos cuantos más. Sencillamente, ¿por qué? Porque estos rodillos van tomando agua y uno que toma agua la va traspasando, es para que haya una mejor distribución de la humectación en todo el desarrollo, digamos, de la superficie. Pasa primero por los rodillos humectadores, inmediatamente pasa por los rodillos entintadores. O sea que humecta la plancha, entinta la plancha sobre la parte que tiene la forma grabada, en este caso la A es muy clarita para mostrar esto, y inmediatamente ese cilindro hace contacto con el cilindro portamantilla, que es una mantilla de caucho, ¿no? El caucho es goma, es una mantilla de caucho, y traspasa, o sea, transfiere la forma a la mantilla de caucho, o sea, la imprimió a la mantilla de caucho. Por lo tanto, ese es el momento que no tiene contacto con el sustrato. Y es la mantilla la que transfiere la tinta al sustrato y, lógicamente, un cilindro contra presión, con giro inverso, para mantener la estabilidad del sustrato. Esto es lo que lo hace indirecto. O sea, humectó la plancha, entintó la plancha, todo esto a 180 kilómetros por hora. Entintó la plancha. En este momento, la inmisibilidad hace que las sustancias poliofílicas repelan el agua, o sea, la humedad que tomó la plancha. Y lógicamente, ¿dónde dejaron la tinta? Solo en la forma que se transfiere, por eso transfirió acá en la mantilla de caucho. ¿Qué pasa con la mantilla de caucho? Hay un principio de secado, porque instantáneo, para que solo realmente quede la tinta
y no quede ningún vestigio de la humectación de la plancha para poder transferir la forma. Si hubiese sido que este papel, digamos, de sustrato, pasa por acá, o sea que lo haga directo, hubiera transferido también un poquito de humectación. Además tiene procesos de secado adentro en la máquina que son constantes. ¿Qué explica esto? Que hay un cilindro de más, porque si uno ve el esquema de flexografía, el de rotograbado, acá hay un cilindro de más, en este sentido, que es lo que hace que en este momento se separa la tinta del agua. Y acá ya transfiere la mantilla de caucho, que tiene impresa la misma forma que después va a transferir. Lo que pasa es que el caucho no absorbe la tinta, por lo tanto la traspasa. Piensen que se imprime 6.000, 8.000, 10.000 por hora, pliego, digamos, o vamos a llamarle hojas para el caso. Esto es una velocidad impresionante. Todo ese proceso lo hace. Acá estamos imprimiendo el rojo, digamos, y después, perdón, un solo cuerpo impresor. Este es el esquema, un esquema básico de un solo cuerpo impresor. Importante para entender el sistema. Yo le haría una pregunta de, ¿por dónde pasa el cilindro portaplancha? ¿Por dónde pasa primero? ¿Por los cilindros rodillos humectadores o por los entintadores? Por Si el lo dicen humectador. por el humectador. Porque es es hidrofóbica la pintura, ¿no? Queda como La arriba de de la humectación. tinta. La tinta sería, claro. Exactamente. Vos lo dijiste por el opuesto, el significado opuesto. Por la fobia que la grasa le tiene al agua, digamos. ¿A eso te refería? Sí, sí, sí. Sí, A eso. nosotros lo explicamos técnicamente como los autores lo han escrito. Esta palabra que define eso es inmiscibilidad, que si la tuviéramos que decir en criollo es la no mezclabilidad entre las sustancias grasas y las sustancias hidrófilas. Bueno, seguimos. Un solo cuerpo impresor y acá está pasando, acá se imprime la A constantemente en la distancia que corresponda, para que vean, para tener idea si hacen una figuración de papel y tamaños y demás. Y tenemos acá una offset bicolor. Cuando decimos bicolor, normalmente suelen imprimir el mismo color de tinta en los dos en los dos cuerpos impresores que están funcionando en torre simultáneamente. Fíjense ustedes, si lo comparamos con el anterior. Miren, vamos, de esto que yo estoy marcando va desde acá hasta acá. O sea, desde acá hasta acá. ¿Qué pasó acá? Para imprimir frente y dorso al mismo tiempo, lógicamente, en este caso es un papel en bobina. Lo que se deja de lado, o lo que no aparece acá en relación al otro esquema, es el cilindro contrapresión. ¿Por qué? Porque el cilindro de caucho de un lado y el cilindro de caucho del otro, que ya tienen transferida la forma para imprimir, hacen presión sobre el mismo sustrato. Entonces está imprimiendo frente y dorso simultáneamente. Lógicamente, esto está imprimiendo frente solamente, y si no, después habría que dar vuelta el papel para el caso y imprimir del otro lado. En este caso, se imprime simultáneamente. Un esquema de offset bicolor. Vamos ampliando el esquema. 8 cuerpos impresores opuestos. Este mismo esquema anterior, acá está repetido, y fíjense
Es como si estuviéramos imprimiendo un diario, una revista o lo que fuere con papel en bobina antes de ser cortado, digamos. Observen cuál es su movimiento, su desarrollo. Tinta cian, frente y dorso, tinta magenta, frente y dorso, amarillo, negro. Acá ya salió impreso completo. Bueno, después pasará al otro sector, a la plegadora, la dobladora, digamos, y a la guillotina, corte, todas esas cosas que se hacen, depende del producto. Este esquema es exactamente esto, nada más que acá. Y si fuese que hay un quinto color, un color especial, o sí, lo que se requiera, y otro más, y otro más, y otro más, se agregan los cuerpos impresores correspondientes para eso. Y acá vamos mostrando esquemas que son con forma de máquina, digamos, haciendo corte. Yo solo los muestro porque todo esto tiene que ver con la otra parte, digamos, cómo considera la dimensión de un taller de impresión, una imprenta, y depende de qué producto se haga. Muchas veces algunas imprentas imprimen muy especialmente en formatos chicos, en productos que sean monocolor o bicolor, etc. Entonces hay unas cuantas máquinas para eso. En la imprenta de la universidad creo que hay una o dos de estas, una seguro. Y acá con 4 cuerpos impresores, esta ya tiene 5, que puede servir para un barnizado, que normalmente se suele hacer en terminaciones. Normalmente para 10 colores, en fin. Muestra los tamaños, dimensiones, para tener una idea un poquito más de la realidad de esta cuestión. Bueno, y se imprime, ¿cómo que se imprime de todo? No sé yo. Pero después viene el offset seco, que sigue siendo impresión indirecta, y es lo más parecido al esquema de flexografía, nada más que solo con una matriz en relieve, normalmente es fotopolimérica, o sea, es un polímero grabado. Recuerden cuando uno dice foto es luz, o sea, normalmente los grabados fotográficos son a partir de Que se hacen la con luz la y la emulsión de la luz, transparencia. digamos. Exactamente. La fotografía es la escritura a través de la luz. Eso significa fotografía. Escritura a través de la luz. Acá, bueno, fotopolímero. Para imprimir en seco, trabaja igual que en la flexografía, solo que imprime indirectamente. ¿Por qué? Porque tiene que imprimir sustratos y otra forma. Este es más complejo porque normalmente el offset seco se utiliza para algún tipo de envase, depende de la máquina, o para, por ejemplo, en parte el papel moneda se imprime en una parte, en offset seco, etcétera, etcétera. Sigue siendo indirecto, sigue siendo offset, porque transfiere a una mantilla y la mantilla transfiere la tinta, la forma, la que imprime de verdad el sustrato. Estas cosas se imprimen en offset seco por cuestiones de una serie de virtudes. Para imprimir volúmenes, en este caso cónicos, así tipo vasos de yogur, vasos de qué sé yo. Fíjense, trabaja, es indirecto, tiene exactamente el mismo esquema, nada más que la máquina formal y mecánicamente es distinta para adaptarse a eso. Fíjense, más o menos este sería el mismo esquema, nada más que acá está vertical, por cuestiones de cómo funciona la máquina, digamos, y se imprimen estas cosas con offset seco.
Después alguna vez habrá que averiguar, yo no se los puedo explicar en este momento, tampoco no me lo preguntaron y tampoco tengo ganas de decirlo. ¿Y por qué no imprimimos flexografía? Ya que está, para imprimir más directamente eso. Todo depende, porque hay otra cuestión. Ustedes piensen que hay alguien que fabrica el envase y hay alguien que fabrica las máquinas para imprimir. Y hay alguien que la tiene que comprar para ver cuál le sirve mejor. Entonces, por eso hice esa pregunta boba, que la respondí yo mismo y no dije nada. El OCE también puede imprimir en esto. Y acá quiero hacer, yo no sé si sigue, perdón, acá. Todo esto también se imprime, y no solo con alguna cosa, no solo con offset seco, o sea, que no lleva humectación. Y en esto hago la aclaración. Miren la forma de estos envases que son adaptados para esto. Vamos a compararlo, no sé qué hay acá. Miren la forma de la lata de pintura. Y voy a hacer la comparación. Yo creo que lo dije cuando veíamos, bueno, no sé si lo dije, pero y si no, disculpen, lo vuelvo a decir. Hay productos como estos que se imprimen una vez que ya son, ¿cómo se llama esto? Envasados. No, más que envasados, aunque no tengan el contenido, que ya tienen la forma del envase. Digamos. No me sale. Bueno, el cilindro. Vamos, no, la verdad se me borró el modo de denominación de esto. En este caso, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque esto trabaja por extrusión. Este material trabaja por extrusión. Es como una especie de soplado sobre un... es un material que con un molde se le da esa forma. En este caso, vamos a comparar esta lata. ¿Ustedes saben, fueron a alguna pinturería alguna vez? ¿Sí? Bueno, vieron que hay, aparte del sistema tintométrico para ver colores y todas esas cosas que pueden aprender mucho ahí, hay dos tipos de envases de pintura. Uno que son como estos y otro que son los baldes de plástico. El balde de plástico, primero se fabrica el balde, que es como esto, y después se imprime, cuando ya es un cono o un cilindro. El balde de hojalata, como este, primero se imprime en plano, y ven que acá tiene una banda no impresa. Primero se imprime en plano, que se puede imprimir en offset, como lo dicen, y también en otro sistema, y después se hace balde. Esa es la diferencia. El otro primero nació balde y después se imprime, y esto primero nació plano, se lo imprime y después se hizo el balde. En la costura no tiene impreso, y ustedes van a ver en las hojalatas, lo mismo que las latas de abeja o ese tipo de cosas, cuando están impresas en el propio material del envase y no tienen una etiqueta, donde está la costura no hay impreso, digamos, no hay impresión. Los dentríficos y la pomada también hacen así como el balde ese de lata, profe. A ver, Primero plano y eh, después en el caso de, a ver, donde, no sé si tengo acá, en la anterior creo que estaba. en esta, Sí. O las cremas, por ejemplo, esto, que no no, tienen. esto primero se hace, esto primero es cilindro, digamos, y después se lo imprime. Por eso este esquemita está mostrando muy más figurativamente lo que pasa con este tipo de envase. No, yo contaba lo mismo que la lata de cerveza o qué sé yo. Hay dos, esto es para saberlo nada más, no es para conocer, saber, porque son dos modos de fabricación distintas. Pertenece a otra clase de otro momento que tiene que ver con packaging. Pero digo, fíjense que en este caso, lo mismo que las latas de cerveza, a ver si son estas, sí, o las latitas de cerveza que tomamos todos, Coca-Cola,
esas se hacen por extrusión. Y es una sola forma que después termina siendo ese cilindro. Y con un solo material, salvo la tapa, el anillo que tienen para la tapa, digamos, lo que corresponde. Fíjense que en este caso, lo mismo que esta lata, tiene el material que hace el cilindro y después tiene la tapa y la base, digamos. Es lo mismo que ¿cómo se llama? Esta lata de, bueno, no sé qué tiene, qué sé yo, de alguna cosa. Salsa de tomate. Esto, bueno, ponele, sí, salsa de tomate. Esto es exactamente igual que esto en términos de fabricación. Eso es más parecido a esto, o sea, similar a eso. Son, desde el punto de vista de la fabricación del propio envase, independientemente de la impresión, yo lo que quería decir que uno, primero el cilindro, primero es envase y después se imprime. Y estas latas, primero son latas planas y después, y se imprimen ahí cuando son planas y después Se se ensambla, digamos. convierten en envase. Se entiende la diferencia. Bueno, esto demuestra mi estado. Ay. Bueno, otro sistema no, porque no hace falta más tortura. Preguntan, consulten, por favor. Sí, ya sé que no. ¿Cuál es? Ah, Yo estoy muy feliz porque siempre, nunca me preguntan nada, porque yo doy unas clases fenomenales, nunca quedan dudas. En fin, por eso. a Yo mí no me siempre, quedó muy claro la diferencia entre cuándo se usa el offset seco y cuándo el offset húmedo. Tipo, ¿cuáles son las ventajas que tiene uno sobre el otro? O en qué materiales se aplican eso. a mí tampoco, pero yo lo voy a explicar igual. A mí tampoco me quedó claro porque realmente muchas cosas no dije sobre eso. ¿Qué pasa con el offset seco? En realidad el offset seco prácticamente se hizo. Hay productos que no tienen que humedecerse, o sea, no tienen que tomar contacto. Ustedes saben, tienen que saber, por otro lado, y esto lo explica muy bien. Normalmente las imprentas trabajan a determinadas temperaturas y con un pH, o sea, la humedad, una humedad relativa que no tiene que ser demasiado alta ni tampoco demasiado seca, el ambiente. ¿Por qué? Y porque algunos sistemas como esto, el exceso de humedad hace a que haya algún problema, cierta degradación del material del sustrato, depende de lo que estemos imprimiendo. Imagínense que los billetes u otro tipo de productos, el offset seco garantiza una calidad diferente con respecto a lo que es el, el sustrato, digamos, el soporte. Quiero aclarar otra cosa también. Uno pone así en términos generales, yo ponía los billetes, papel moneda, o sea, billetes para el caso. Y por ahí uno se olvida que está en Argentina. Pero esto lo digo por dos o tres cosas. Siempre tenemos problemas de papel, por algún modo, calidades, etcétera, etcétera, que si importado, que si no importado. Ustedes saben que billetes, por la capacidad, esta vez con tanta inflación y todo, no me quiero meter en esas cuestiones, pero se imprimieron billones de billetes, una montaña de billetes en un par de países, qué sé yo, creo que en España y no sé qué otro lado, de los nuestros. Uno habla en términos generales, así en forma muy internacional, pero en realidad habría que preguntarle a Chicone o a alguien de ahí adentro si realmente acá, en Argentina, se imprimen con offset seco. En otro país, un dólar, México, ustedes saben, el papel moneda de México es
entre otros, hay varios. Es transparente. No tiene las marcas y los hologramas como tiene el nuestro, por ejemplo, que lo imprimieron en un papel común, tiene una degradación tremenda. Es papel de plástico y es transparente. Es más, como no tiene ni marca de agua ni nada de eso, hay una partecita del billete que es un agujero transparente, digo, no agujero. Es una parte que no tiene tinta. Conclusión. Se imprimen envases por el tipo de productos, por ahí envases que no son de papel, entonces la aumentación ahí que necesita, en el caso del papel común, o papel o algún tipo de cartulina para otros envases que se imprimen en offset, en el offset tradicional, se imprimen en offset seco. Ustedes ven lo que yo mostré, a ver, vemos la última. Todo este tipo de envases son metálicos, son plásticos. Yo cuando mencioné esto, el offset tradicional puede imprimir esto. Normalmente yo lo puse acá en el offset seco por cuestiones de que en general todos estos productos se hacen con offset seco. Pero esto también se puede imprimir y se pueden imprimir vinilos. Todo depende de las características del sustrato. Normalmente los metales y demás, y algún tipo de plásticos u otros materiales de los envases, requieren un mayor, tienen esa característica de no tener problemas si hay un traspaso en el proceso, si hay un traspaso de humedad o algo así, por cómo funciona el offset tradicional. Además de la forma, además de ¿cómo se dice? De la diferencia mecánica que tienen o la morfología que tienen las propias máquinas. No sé si ayuda esto que dije, ¿no? Sí, sí, se entendió bien. Se entendió bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se llama offset? Profe, yo tengo una consulta. Bueno. Dale. Pero no me contestaste por qué se llama Porque es offset. indirecto. Bueno. Dale. El tema de la, Buen provecho, Rodrigo. el tema de la comprobación del billete, si es original o no, ¿tiene que ver con la invisibilidad o no? El tema, ¿cómo? Cuando comprobas un billete, si es original o no, o sea, si es real No, o es falsificado, ¿no no. tiene nada que ver con la invisibilidad por las dudas? No, creo que no. No sé, yo tanto no sé, pero creo que no. Ah, bueno. Hay otra cuestión, por eso yo hablaba de lo internacional del asunto. Más que la originalidad, tiene que ver con la composición del material. Ustedes piensen que el dólar, por ejemplo, es un papel telado, un papel que tiene fibras textiles. ¿Vieron que no? Ay, qué lindo que es el dólar. Mira, estoy haciendo así yo, porque tiene esa textura y parece que tuviera pelitos, así como... Me están mirando con... no, son las fotos, por eso me miran tan fijo. Entonces, piensen que el papel telado, como ese, cuando digo papel telado es porque tiene una composición de textiles, además de las fibras de celulosa, muy particular. Y los otros que son plásticos, tan plásticos como son, como mencioné el de México y otros, que son tan plásticos como los envases que hemos estado viendo. No, pero después lo de seguridad y eso, no, ahí no sé, no, creo que no tiene nada que ver con eso. Lo que sí, la composición de las tintas también es diferente. Están como hilando fino así con estas cosas. Yo no sé distinguir un billete bueno del trucho.
Para mí son todos truchos porque los nuestros son todos tan feos, tan mal impresos, papel higiénico, pero porque es real, aparte que no duran nada por la inflación, sino no duran nada en la billetera, en el bolsillo, no duran. Es eso. Bueno, apareció el jefe acá y mi compañero, así que voy a ir cortando. Cualquier cosa pregúntenle a ellos después. Acá el experto sos vos, Carlos. No, está bien, sí, es un experto bárbaro, pero ahí estamos. No, escuché así sobre el tema de los billetes, estaban hablando. ¿Sabés algo de eso? Bueno, la Sí, otra vez teníamos, de billetes sí, pero... Habíamos puesto un informe, un texto, de una persona que hacía análisis, peritaje a nivel de moneda. Y bueno, lo que se podía precisar en ese informe era que generalmente los billetes tienen varios sistemas de impresión. Con algunos, por ejemplo, con serigrafía generaban los sellos de agua. Con offset imprimían gran parte del offset seco, imprimían gran parte del billete. Después tenían injertos, bueno, números en transparencia, elementos que se ponían en otros sistemas de impresión, como esos que son sensores al tacto. Entonces, generalmente se utilizan diferentes sistemas con diferentes materiales para poder conformar, digamos, las claves de seguridad de un billete. Igualmente, creo que algunas son bastante vulnerables, digamos, ¿no? Hoy con la tecnología que hay. Pero bueno, tienen colores específicos, ¿no es cierto? No es cuatricromía, sería. Normalmente hay colores, color en realidad usan especial. cuatricromía y colores especiales, ¿no? Para los números, generalmente se utilizan colores especiales, se utilizan tramas, generalmente son medios metalizados, esas tintas especiales, son sensibles al tacto, digamos, tienen relieve, ¿no? Son bastante, digamos, el Y desarrollo. bueno, con eso relacionan los distintos tipos de máquinas, ahora que justo estábamos viendo estos sistemas, y que por ahí mostraba máquinas con 5, 6, 8, 10, 11 cuerpos impresores. ¿Por qué? Porque para determinados productos, tintas especiales, pero recontra especiales, digamos. Cuando digo determinados productos, no solo el billete. Piensen que hoy día hay tintas de todo tipo, texturadas, casi como lo mismo que se hace en las construcciones actuales, que aparecen todas esas pinturas. Bueno, hay tintas texturadas como arena, como textil, hay un montón de eso. Hay una imprenta en Buenos Aires que tiene todas esas cosas. Santa Ciro me mostró un día un catálogo que se lo mangué y no me quiso, no, andaba a Buenos Aires y pedirle allá. Era un catálogo fenomenal, porque tiene 7 sistemas de impresión, no me acuerdo cómo se llama ahora la imprenta, es muy grande. Y tiene un catálogo con todas esas novedades, tintas de todo tipo. Mostraba un paisaje con arena y vos lo tocabas y era la parte de arena y te hacía cosquillas, y mostraba un jean, ahí un modelo con un jean, y tocaba y tenía la textura del jean, aparte del color y forma, por supuesto. Pero era como si hubieran pegado un pedazo de tela, y así otras cosas. Y todo eso, bueno, existe, qué sé yo. Y en el caso de los billetes tienen muchas, no esas cosas, pero tienen muchas características. No todos los billetes son iguales, ojo, porque no es lo mismo imprimir en transparente, donde hay otras posibilidades, que imprimir sobre opaco. Ya lo vamos a ver en morfología cuando veamos CECIA dentro de poco. Y van a ver que estas cosas se relacionan técnicamente. Lo damos en morfología, pero técnicamente se relacionan con esto. Todo lo que tenga que ver con textura. Bueno,
ahora estamos viendo textura, después viene ese